Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy voy a presentarles una declaración pública que hizo un obispo holandés respecto a lo que él piensa que está sucediendo en el sínodo. El punto de vista de este obispo va en la misma línea de lo que el cardenal Müller y el obispo Athanasius Schneider han expresado, ambos respectivamente, en la entrevista que les hicieron en EWTN recientemente, esa cadena de televisora católica y muy importante en Estados Unidos. Hay una preocupación de que el sínodo esté siendo manipulado, que haya una agenda preestablecida hacia la cual se está orientando toda esta acción del sínodo. Los obispos no han hablado específicamente de lo que está pasando en cada diócesis y en cada parroquia. La manipulación que están denunciando más bien se refiere a propiamente la cabeza del sínodo o los que están a cargo de tomar la dirección de todo este proceso. Así es que esta declaración del obispo holandés se pone en la misma línea de lo ya dicho por el cardenal Müller y el obispo Athanasius Schneider. Sobre eso vamos a estar hablando en este episodio. Les invito a que se queden con nosotros, les agradezco su confianza. Y bueno, antes de pasar al tema de hoy, quiero pedirles, como siempre lo hago, por favor, que me ayuden para continuar este apostolado. Denle un clic al botón que dice suscríbete o suscribirme, que tienen allí en su teléfono celular o en la pantalla de su computadora. También es muy importante que le den clic a la campanita, al icono que tiene la campanita para recibir notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Además, muy importante y me ayuda mucho que le den un like al video, que le den un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba para indicar que les gusta el contenido de este video. Y por último, pero también no menos importante, es que lo compartan, que le den un clic al icono que tiene la flechita con una curva. Eso significa que lo van a compartir con otros para que este mensaje pueda llegar a más personas. Haciendo eso, me ayudan muchísimo para continuar yo con este apostolado. Y pues bien, les decía que hay un obispo holandés que recientemente también ha expresado públicamente una crítica a lo que él ve que está sucediendo en el sínodo. Su nombre es Rob Mutzarts. Aquí tenemos su fotografía en la pantalla. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Den Bosch en los Países Bajos, en Holanda. Él ha hecho pública una declaración, como les he dicho. Esta declaración está puesta en holandés en un sitio web. En la descripción de este video les dejo el link para que puedan ir a ese sitio en donde el obispo ha presentado pues esta declaración pública. Yo no hablo holandés, no sé ese idioma. Yo leí una traducción que presentó el sitio Rorate Caeli, que también van a encontrar ustedes el link para ir a esa traducción aquí en la descripción de este video, abajo en su pantalla. Y lo que hice fue lo siguiente: hice una traducción del inglés al español de esa traducción que hicieron en el sitio Rorate Caeli, y luego fui a un traductor en línea para poner todo el texto en holandés y pedir que me lo tradujera al español. Comparé la traducción de este traductor en línea con la traducción que yo hice del inglés al español, que está en el sitio Rorate Caeli, y así me di cuenta de que esencialmente dice lo mismo. Pero bueno, siempre es mejor que los que conocen el idioma vayan directamente a la fuente. Por eso les pongo allí el link donde pueden encontrar este artículo en holandés, y también les pongo el link donde pueden encontrar la traducción en inglés, porque mi traducción es una traducción de la traducción. Así es que, bueno, quiero ser lo más honesto posible con ustedes. Sin embargo, creo yo que esencialmente, si hay algún error de traducción, no creo que sea grave,
pero quiero compartirles lo que este obispo ha expresado. Esto fue publicado el día 4 de noviembre de este año, hace apenas algunos días. Primero tuvimos la entrevista al cardenal Müller por EWTN el día 6 de octubre, luego el día 20, si mal no recuerdo, fue la entrevista que le hicieron al obispo Athanasius Schneider, y ahora 4 de noviembre tenemos esta declaración del obispo Rob Mozarts, obispo auxiliar de Den Bosch en Países Bajos. Bueno, procedo a leer y a comentar la declaración de este obispo. El título dice: ¿El proceso sinodal como instrumento para cambiar la Iglesia? En manera de pregunta. El jueves 27 de octubre, la Secretaría del Sínodo de los Obispos en Roma presentó el documento de trabajo para la fase continental del Sínodo, por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Esto sucedió durante una conferencia de prensa presidida por el cardenal Grech, que se celebró en el Centro de Prensa de la Santa Sede en Roma. Como les he dicho en los 2 vídeos anteriores, el cardenal Mario Grech es el secretario general del Sínodo sobre la sinodalidad. Si no han visto estos 2 videos anteriores, les recomiendo que primero los vean, porque allí en el primero, donde presento la entrevista al cardenal Müller, se explica lo que es un sínodo y específicamente se explica también el objetivo de este sínodo sobre la sinodalidad, un proceso que se está llevando a cabo en toda la Iglesia y que va a terminar en el 2024. Bueno, vuelvo al texto de el obispo Mozarts. El documento se titulaba Aumenta el espacio de tu tienda, tomado de la cita de Isaías 54:2. Sobre la base de todos los documentos finales de las reuniones en los diferentes continentes, la Secretaría del Sínodo de los Obispos compila el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo para las reuniones sinodales en 2023 y 2024. Bueno, hago un paréntesis para contextualizar esto que afirma el obispo Mozarts. Ya el sínodo ha comenzado desde hace tiempo, hubo una fase diocesana, se supone que en todas las diócesis del mundo se convocó a gente católica, también no católicos, a los que practican la fe católica y a los que no la practican, para hacerles una serie de preguntas acerca de cómo ellos ven la iglesia o cómo se sienten dentro de la iglesia, cómo experimentan la sinodalidad, el caminar juntos en la iglesia. Después de esa fase diocesana hubo una fase de las conferencias episcopales. Los resultados de todas las diócesis se concentraron, se presentó una síntesis por país y esa síntesis se envió a Roma. La Secretaría General del Sínodo, con todo el aparato burocrático que tienen allá, se dedicó a hacer una síntesis de todos los documentos que llegaron de todos los diversos países que contestaron las conferencias episcopales, y así esa síntesis se presentó en un documento que se llama el Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo, que va a servir para la siguiente etapa del sínodo, que es la etapa continental. Entonces, a este documento, que viene siendo como la síntesis de todas las respuestas que llegaron a Roma de las diferentes conferencias episcopales, que se supone que cada documento trae la síntesis a su vez de lo que expresaron en todas las diócesis de un país. Con eso se elabora este Instrumentum Laboris, que se regresa a las diócesis y a los continentes para que sirva de pues como motivación y para continuar dialogando sobre este tema de la sinodalidad. A eso se refiere el obispo, a este documento que se titula Aumenta el espacio de tu tienda. Continúo leyendo la declaración del obispo Mozarts. El mantra del proceso es: escucha. ¿A quién? A todos. El documento de trabajo contiene bastantes citas. Estas citas fueron elegidas porque expresan de una manera particularmente poderosa, hermosa o precisa sentimientos que se expresan de manera más general en muchos relatos.
La experiencia sinodal puede leerse como un camino de reconocimiento para aquellos que no se sienten suficientemente reconocidos por la Iglesia. Y aquí el obispo está citando en su declaración, está citando textualmente este documento que se llama el Instrumentum Laboris. Continúo leyendo lo que dice el obispo. Los contornos del proceso sinodal son cada vez más claros. Proporciona un megáfono para puntos de vista que no son de la Iglesia. El documento indica hacia dónde debe conducir finalmente el camino sinodal. Esto significa una Iglesia que, escuchando, aprenda a renovar su misión de evangelización a la luz de los signos de los tiempos, para seguir ofreciendo a la humanidad una forma de ser y de vivir en la que todos puedan sentirse incluidos como protagonistas. Y nuevamente aquí el obispo está citando el Instrumentum Laboris. Entonces vamos a comentar lo que recién he leído. El obispo está preocupado porque dice que los contornos de este proceso sinodal son cada vez más claros. Proporcionan un megáfono, se les da la oportunidad de expresar en voz alta a aquellos que tienen puntos de vista que no son los de la Iglesia. Y esta es la preocupación que tenía también el cardenal Gerhard Müller y el obispo Athanasius Schneider, que se está instrumentalizando pues toda la estructura del sínodo para promover las ideas de una agenda. El obispo Athanasius Schneider ha dicho que es una agenda preestablecida. El cardenal Müller ha hablado de una toma de control hostil de la Iglesia y también de una cierta manipulación o de una autorrevelación en la que se presenta las opiniones del conjunto de personas encuestados como si fuera la voz del Espíritu Santo que habla a la Iglesia. Entonces esta preocupación la tiene también el obispo Mutzarts, porque dice que para lo que está sirviendo el sínodo es para que se escuche más estas voces que no son los puntos de vista de la Iglesia. Este documento indica hacia dónde debe conducir finalmente el camino sinodal. Y ahora vuelvo a leer, pero aclaro que en este momento empieza a citar el obispo el documento de Instrumentum Laboris. La cita es la siguiente. Esto significa una iglesia que escuchando aprenda a renovar su misión de evangelización a la luz de los signos de los tiempos para seguir ofreciendo a la humanidad una forma de ser y de vivir en la que todos puedan sentirse incluidos como protagonistas. Hasta aquí la cita del documento de Instrumentum Laboris. Continúa el obispo. ¿Quiénes son los que se sienten excluidos? Y aquí vuelve a haber una cita textual del párrafo 39. Comienza la cita. Entre los que piden un diálogo más significativo y un espacio más acogedor, también encontramos aquellos que por diversas razones sienten una tensión entre la pertenencia a la Iglesia y sus propias relaciones amorosas, tales como divorciados vueltos a casar, padres solteros, personas que viven en matrimonios polígamos, personas LGBTQ, etc. Se cierra la cita. Continúo con las palabras del obispo. En resumen, aquellos que no están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, lo que el documento de trabajo parece proponer es que elaboremos una lista de quejas y luego hagamos debates sobre ellas. La misión de la Iglesia es otra. No es, investiga todas las opiniones y luego hagamos un trato. Jesús nos ordenó otra cosa, proclamar la verdad. Es la verdad la que te hará libre. Particularmente curiosa es la observación de que la Iglesia no presta atención a la poligamia. Por cierto, el documento no presta ninguna atención a los tradicionalistas. También se sienten excluidos y lo son literalmente por el Papa Francisco, entre paréntesis, tradiciones custodes. Aparentemente no hay empatía por este grupo. Muy bien, paso a comentar un poco lo que menciona el obispo. Está diciendo que, y citando el texto del Instrumentum Laboris, dice que hay gente que no se siente bien en la iglesia, no se siente
muy acogida, pero precisamente son las personas que viven en un modo que es contrario al Evangelio de Jesucristo. Ahora, esto es muy difícil de conciliar, porque por una parte la iglesia tiene la obligación de predicar la verdad, de anunciar el Evangelio. Sí tiene que hacerlo con caridad, pero debe de señalar el pecado. Debe de decir con claridad, este modo de vida no lleva a la vida eterna, a la salvación eterna. Este modo de vida conduce a la perdición eterna. Eso lo tiene que decir la iglesia, y puede ser que haya gente que se sienta ofendida, aun si esto se dice con la mayor caridad posible, porque no es agradable a nadie escuchar o que te digan, oye, ese modo como estás viviendo está mal, es pecado, te puede hacer perder tu alma para siempre. Nunca va a ser agradable escuchar eso. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Debe de callarse, porque pareciera que eso está proponiendo, porque justamente quienes el documento presenta como que están pidiendo un espacio más acogedor, ¿qué significa eso? No sabemos, pero ciertamente para que la gente se sienta en casa, alguien que está viviendo en un modo contrario al Evangelio, la iglesia tiene que guardar silencio respecto a esas conductas que las personas están practicando, que son opuestas a la doctrina de Jesucristo, pero si no se quiere hacer sentir mal a nadie, entonces la única manera posible es dejar de enseñar la verdad. Por eso les digo que es muy difícil de conciliar estas dos cosas. Lo correcto, lo que siempre han hecho los santos en el pasado, es anunciar la verdad con caridad. Es cierto que tenemos que buscar el momento preciso, las palabras más adecuadas, ganarnos primero la confianza, todo eso va bien. Eso son factores humanos que no debemos de descuidar. Pero a final de cuentas la iglesia tiene que predicar la verdad, no puede callarse el evangelio, no puede hablar solo de aquellas partes del evangelio que son agradables a los oídos del hombre de hoy y dejar de predicar las cosas que le suenan desagradables o que con las que el hombre moderno o contemporáneo no está de acuerdo, porque sería traicionar la misión que Jesucristo le encomendó. Entonces dice aquí el obispo que, en resumen, aquellos que no están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica son precisamente los que se sienten no acogidos. Ahora, aquí habría que preguntarnos, ¿qué es lo que esta gente espera? ¿Qué es lo que esta gente entiende por una mayor acogida? Eh, ¿Quiere que se le ayude a salir de su pecado? ¿Quiere que se le explique mejor la doctrina católica? ¿O está pidiendo nada más seguir viviendo en el modo que vive sin que nadie diga nada, sin que no se hable de la conducta que está practicando, porque esto supuestamente los hace sentir como excluidos de la iglesia? El obispo luego dice lo siguiente: el documento de trabajo parece proponer que elaboremos una lista de quejas y luego hagamos debates sobre ellas. Parece proponer eso, porque se insiste en estos grupos de personas que no se sienten acogidos, que más bien como que se quejan porque la iglesia supuestamente no los está recibiendo bien. Pero dice el obispo, la misión de la iglesia es otra. No es investigar las opiniones y luego hacer un trato. Jesús nos ordenó proclamar la verdad, y es la verdad que nos hace libres. Bueno, este comentario del obispo Mozart va en la misma línea exactamente de lo que dijeron el cardenal Müller y el obispo Atanasio Schneider. El cardenal Müller dice que primero tenemos que escuchar a Dios, la revelación de Dios, que está en la Sagrada Escritura y en la tradición. El obispo Atanasio Schneider comentó que la gloria de un sínodo está en expresar con claridad la doctrina católica, que los sínodos surgieron en la historia de la Iglesia para expresar con mayor claridad y profundidad la doctrina católica, para rebatir contundentemente las herejías o los errores en cuanto a la fe, para poner disciplina cuando hay desorden en la Iglesia. No surgieron para causar más confusión, para diluir la doctrina, para hacer como una especie de democracia. Eso nunca se vio en la historia de la iglesia, y especialmente en la historia de la iglesia patrística, que fue cuando comenzaron a realizarse los sínodos. Entonces, el obispo Mozart podemos
decir, está en la misma línea de pensamiento del cardenal Müller y del obispo Athanasius Schneider. Luego habla de los tradicionalistas, que no se les presta atención. En el documento no se insiste mucho en cómo se siente la gente que ama la misa tradicional, a la cual se le está prohibiendo o restringiendo el acceso a esta liturgia. Dice, ellos también se sienten excluidos y lo son literalmente por el Papa Francisco. Así dice el obispo Mozart, y pone entre paréntesis Tradiciones Custodes, que es un motu proprio, un documento que publicó el Papa Francisco en julio del año pasado, en el cual él devuelve a los obispos la facultad de permitir o no en sus diócesis la celebración de la misa tradicional, de la misa de siempre. Antes de Tradiciones Custodes, que es el documento del Papa Francisco, estaba vigente otro documento que se llama Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI, si mal no recuerdo, del año 2007, en el que el Papa había dicho que él directamente daba permiso a todo sacerdote que quisiera celebrar la misa tradicional sin necesidad de permiso del obispo. El Papa Francisco ha ido para atrás, ha revertido aquello que había permitido el Papa Benedicto XVI, pero además pone otras condiciones para que los obispos permitan en sus diócesis. O sea, les devuelve la autoridad, pero en la práctica también de algún modo les dice, bueno, pero procuren no hacerlo, procuren no dar tanto permiso en esto. Por eso dice el obispo que los católicos tradicionalistas también se sienten excluidos, y que literalmente lo son, que aparentemente no hay empatía por este grupo. Y bueno, sí, lamentablemente muchos jerarcas de la iglesia a veces se expresan muy mal, tienen prejuicios que son infundados sobre la gente que ama la misa tradicional, o sobre las razones que puede tener para buscar la misa tradicional. Continúo leyendo el texto del obispo Mozart. El proceso sinodal hasta la fecha es más como un experimento sociológico y tiene poco que ver con el Espíritu Santo, que supuestamente sonaría a través de todos los sonidos. Eso es casi blasfemo. Lo que se está volviendo cada vez más claro es que el proceso sinodal se va a utilizar para cambiar una serie de posiciones de la Iglesia, en cuyo caso el Espíritu Santo es lanzado a la batalla como abogado, mientras que el Espíritu Santo realmente ha respirado algo contrario a lo largo de los siglos. Ok, vamos a desmenuzar esto que está expresando el obispo, porque es muy interesante. Parece que el proceso sinodal es más bien un proceso sociológico, más que una verdadera escucha de Dios y de lo que el Espíritu Santo quiere. Porque dice que supuestamente el Espíritu Santo sonaría a través de todos los sonidos, es decir, que la voz del Espíritu Santo estaría representada en todas las voces que se escuchan en el sínodo, en las voces no solamente de los católicos practicantes, no solamente de los obispos y los jerarcas, sino también de los laicos, religiosos, religiosas, pero no solamente de los practicantes, también de los no practicantes e incluso de los que están fuera de la iglesia. El obispo hablaría a través de todas estas voces. Eso es casi blasfemo, dice el obispo Rob Mozart. Lo que se está volviendo cada vez más claro es que el proceso sinodal se va a utilizar para cambiar una serie de posiciones de la iglesia. Pareciera que para allá va la cosa. O sea, se está diciendo y haciendo mucho énfasis en que hay gente que se siente excluida, hay gente que no se siente acogida en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Y pareciera que no se dice con claridad, ese es el problema. Pareciera que se nos está invitando a cambiar la doctrina, pero no se llega a decir eso. Se tiene mucho cuidado en no llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque si alguien dice hay que cambiar la doctrina, bueno, inmediatamente queda manifiesto que es un hereje, queda manifiesto que ya no tiene la fe católica. Pero esta gente se esconde hasta donde puede y pone como, digamos, como pretexto para su agenda
los sentimientos de personas que viven de un determinado modo y parece que lo que se quiere hacer, por eso dice el obispo, porque no se dice con claridad, parece que lo que se quiere lograr es que la iglesia cambie ciertas posiciones, o sea, ciertas doctrinas, y se lanza al Espíritu Santo como abogado en la batalla. O sea, se lanza en esas opiniones y se dice, miren, esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia a través de las opiniones de todos estos fieles y no tan fieles. Luego dice que en realidad el Espíritu Santo ha respirado algo contrario a lo largo de los siglos. Efectivamente, el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia a un conocimiento cada vez más pleno de la verdad, pero no a contradecir lo que ya se dijo en el pasado. Así es que la doctrina católica de siempre, lo que la iglesia siempre ha enseñado, especialmente en la cuestión de la moral y la moral sexual, que es la que está pues en el centro de la polémica, el Espíritu Santo siempre nos ha dicho lo mismo que nos dijo Jesucristo, y en todas las épocas la iglesia ha creído lo mismo. No puede ser desarrollo de la teología decir que lo que antes se consideraba pecado ahora ya no es pecado, o que en ciertos casos se puede permitir y no hay problema, o que hay ciertos pecados que se pueden seguir cometiendo y de todos modos el Señor los va a perdonar sin conversión. Eso no lo ha enseñado la iglesia nunca. Continúo leyendo el texto del obispo. Lo que se puede ver principalmente en las sesiones de escucha es una fe evaporada, que ya no se practica y no acepta las posiciones de la iglesia. La gente se queja de que la iglesia no acepta sus puntos de vista. Por cierto, esto no es del todo verdadero. Los obispos flamencos y alemanes recorren un largo camino con ellos, lo que en realidad es mucho más trágico. La gente ya no quiere llamar pecado al pecado. Es por eso que la conversión y el arrepentimiento ya no se discuten. Interesante este comentario del obispo, esta declaración, porque efectivamente lo que se escucha en las sesiones no es la fe de la iglesia. Lo mejor, en el mejor de los casos, es una fe evaporada, como dice el obispo, una fe diluida, como catolicismo mezclado con espíritu del mundo, con ideas mundanas. Eso es lo que está saliendo en las conclusiones, por lo que se ve. Una fe que ya no se practica. O sea, en las opiniones expresadas en ese documento queda claro que hay mucha gente que ya no tiene la fe católica, que ya no cree lo que la iglesia siempre ha enseñado, que está renunciando a la verdad por la cual nuestros mártires fueron capaces de entregar la vida, que está renunciando a la verdad por la cual los misioneros fueron capaces de dejar sus familias, sus patrias, sus seres queridos para irse a otra parte del mundo y nunca volver a su tierra natal. Todo para que el mundo se hiciera católico, para que el mundo conociera a Cristo y para que el mundo conociera esa verdad de Jesucristo que nos puede traer la salvación. Pareciera que ahora estamos renunciando a esas verdades por las cuales otros dieron la vida, ya sea en el martirio o se entregaron totalmente al trabajo de la evangelización. La gente se queja de que la iglesia no acepta sus puntos de vista. Sí, pero ¿son puntos de vista católicos o no? Porque si los puntos de vista no son católicos, la iglesia no tiene por qué aceptarlos. Por cierto, esto no es del todo verdadero, dice, porque el obispo está mencionando que hay obispos que sí están de acuerdo con esa gente que está cuestionando la doctrina católica. Se refiere a los obispos de Bélgica y a los alemanes, que recorren un largo camino con ellos. Sí, porque los obispos de Bélgica recientemente aprobaron una bendición para parejas del mismo sexo y los obispos alemanes están insistiendo cada vez más en que los actos homosexuales no son pecado. Así es que esos católicos que están confundidos no están solos del todo, porque hay obispos que los acompañan en ese camino del error. Pero dice el obispo Mozart, esto es mucho más trágico. La gente ya no quiere llamar pecado al pecado. Esto es verdad. Ya no se le quiere llamar pecado al pecado. Ya es, como mencioné en el video anterior, eclesiásticamente incorrecto
decir que una conducta o un modo de vida es pecado. Por eso ya no se predica la conversión y el arrepentimiento, ya no entran en las discusiones del sínodo. O sea, llamar a la conversión al pecador, eso ya ni siquiera entra como una posibilidad. Vuelvo al texto del obispo. Como era de esperar, está el llamado a la admisión de las mujeres al sacerdocio. Y aquí abro una cita que el obispo presenta del documento Instrumentum Laboris. El papel activo de las mujeres en las estructuras de gobierno de los cuerpos eclesiásticos, la posibilidad para las mujeres con capacitación adecuada para predicar en las parroquias y un diaconado y sacerdocio femenino. Se cierra la citación. Un ejercicio inútil teniendo en cuenta que los últimos 3 pontificados han declarado explícitamente que esto es imposible. O sea, el acceso de las mujeres al orden sagrado es imposible. Y no solamente los últimos 3 pontífices lo han dicho, es que esto es parte de la tradición constante de la Iglesia desde su inicio. El mismo Jesucristo no llamó a su Madre Santísima a desempeñar el ministerio sacerdotal ni diaconal, ni a María Magdalena, ni a las hermanas de Lázaro las llamó a que desempeñaran el ministerio de los apóstoles. Y la Iglesia siempre ha entendido que Jesucristo quiso que ese ministerio lo desempeñaran exclusivamente los varones. Esa es la enseñanza constante de la Iglesia. Ahora, desde hace algunas décadas ha habido dentro de la Iglesia quienes están impugnando esa verdad. ¿Por qué? Porque quieren amoldar la Iglesia en acuerdo con el pensamiento del mundo. Al mundo no le suena bien esto. Al mundo no le suena bien que en la Iglesia las mujeres no tengan, no puedan acceder a dirigir parroquias, diócesis o incluso a llegar a ser papas. Esto no checa con la mentalidad del mundo de ahora. Entonces, como que hay un cierto complejo de inferioridad ante el mundo y se quiere hacer la iglesia según el mundo. Si en la sociedad las mujeres están teniendo todos los cargos de importancia en empresas, en instituciones educativas, en los gobiernos, ¿por qué en la iglesia no? ¿Por qué la iglesia sigue igual de atrasada? Pero es que la iglesia no puede guiarse según las opiniones de moda de los hombres, de los seres humanos de cada época. La iglesia se dirige por la revelación de Jesucristo. Entonces tenemos aquí un debate, o se quiere volver a debatir sobre un punto que dice el obispo Mozart, que ya los 3 últimos papas han declarado explícitamente que no es posible. Entonces, este es un trabajo inútil. Pero vemos ahí cómo se quiere avanzar por la fuerza una agenda dentro de la iglesia, como lo dice el obispo Athanasius Schneider. Tenemos, perdón, en política todo está abierto a discusión y debate, dice el obispo Mozart, no en la iglesia. Tenemos una doctrina de la iglesia que no está sujeta al tiempo y al lugar, pero el documento de trabajo realmente parece poner todo en tela de juicio. Así que leemos en el párrafo 60 y comienza la cita del documento Instrumentum Laboris. La llamada a la conversión de la cultura eclesial para la salvación del mundo está concretamente ligada a la posibilidad de crear una nueva cultura con nuevas prácticas y estructuras. Se cierra la cita. Palabras del obispo. Y luego está esto, y se vuelve a abrir otra cita. Se pide a los obispos que encuentren formas adecuadas para llevar a cabo su tarea de validar y aprobar el documento final y que se aseguren de que sea el fruto de un auténtico camino sinodal, respetuoso del proceso que ha tenido lugar y fiel a las diferentes voces del pueblo de Dios en cada continente. Se cierra la cita del Instrumentum Laboris. Continuó con las palabras del obispo. Aparentemente el oficio de obispo se reduce simplemente a llevar a cabo lo que en última instancia es el mayor denominador común como resultado de una tómbola de opiniones.
La fase final del proceso sinodal solo puede resultar ser un Landtag. Esa es una expresión holandesa que yo consulté y también viene la nota en la traducción al inglés que está en el sitio Rorate Caeli. Se refiere a un día de campo polaco. Es una expresión que significa un encuentro en el que todo se discute y nada se decide. Bueno, vuelvo a leer el enunciado. La fase final del proceso sinodal solo puede resultar ser un Landtag, o sea, un encuentro en el que todo se discute y nada se decide. Como es de esperar, todos aquellos que no se salen con la suya dirán que están siendo dejados de lado. De antemano, esta es una receta para el desastre. Si todos se salen con la suya, lo cual no es realmente posible, el desastre está completo. Entonces la iglesia se ha negado a sí misma y ha dilapidado su identidad. Bueno, vamos a comentar estas expresiones que son bastante fuertes por parte del obispo Rob Mozarts. Dice que en la política todo está en discusión, pero no puede ser así en la iglesia. En la política todo está abierto a debate, pero en la iglesia no puede estar todos los temas abiertos a debate. La fe no está abierta al debate. La fe se enseña, la fe se explica, la fe se defiende, pero los católicos dentro de la iglesia no vamos a debatir acerca de las doctrinas que Dios nos ha revelado, si nos gustan o no nos gustan, si convienen o no convienen. Eso no lo podemos hacer en la iglesia. Tenemos una doctrina que no está sujeta al tiempo y al lugar. La doctrina católica no depende de si le gusta a la mayoría o no en cada época o en un determinado lugar, porque nuestra doctrina es divina, ha sido revelada por Dios, es la sabiduría de Dios que se nos ha compartido a los hombres. Ese es el punto de ser católico. Cuando una persona dice yo soy católico, es porque cree, confía, entiende que la Iglesia Católica y no otra es la que le va a transmitir la doctrina de Jesucristo, los sacramentos que dejó Jesucristo. Si no confiamos en que la Iglesia nos comunica con fidelidad la doctrina de Cristo, entonces ¿cuál es el sentido de ser católico? No tiene sentido pertenecer a una iglesia que me puede mentir, pero ser católico significa aceptar esto, que Dios nos habla por medio de la iglesia y que el mensaje de Jesucristo no cambia nunca, es para todos los hombres de todos los tiempos. Por eso la doctrina de la iglesia no evoluciona en el sentido que va siendo una doctrina nueva en cada época. Se desarrolla, pero en el sentido de que se entiende cada vez con una mayor profundidad, nunca en contradicción con lo que ya se dijo antes o con lo que ya antes se definió. No podemos pasar del sí al no o del no al sí. Eso no es desarrollo, es una contradicción. Tiene mucha razón el obispo Mozarts en decir lo que ha dicho. Luego habla de que se les pide a los obispos del sínodo, prácticamente ya se le está dando la orden de que tienen que aprobar lo que toda esta gente que fue consultada en el sínodo haya opinado. Se pide a los obispos que encuentren formas adecuadas para llevar a cabo su tarea de validar y aprobar el documento final y que se aseguren de que sea el fruto de un auténtico camino sinodal, respetuoso del proceso que ha tenido lugar y fiel a las diferentes voces del pueblo de Dios en cada continente. ¿Qué significa eso? Que sean fieles a las diferentes voces del pueblo de Dios en cada continente. ¿Qué pasa si en contra de los que quisieran normalizar la homosexualidad dentro de la iglesia, los obispos expresan la doctrina católica de siempre? No les va a gustar. Entonces no van a ser fieles a las opiniones de ese grupo de personas. ¿Qué pasa si los obispos defienden la doctrina católica de siempre de que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio? No va a gustar a los que propusieron que se permita que las mujeres reciban el orden sagrado. No se puede dar gusto a todos. Pero aquí se le está como que lanzando una advertencia a los obispos, como que no vayan a cambiar lo que la gente está diciendo. Por eso dice el obispo Mozarts, aparentemente el oficio de obispo se reduce simplemente a llevar a cabo lo que en última instancia es el mayor denominador común como resultado de una tómbola de opiniones.
Ahora, no es posible, no es posible favorecer todas las opiniones, porque en el mismo sínodo hay opiniones contradictorias. Los obispos no tienen que conciliar lo que no es conciliable. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. No hay dos afirmaciones opuestas, contradictorias, no pueden ser las dos verdaderas. Una es verdadera y otra es falsa. Por eso es imposible darle gusto a todos en el sínodo y en las conclusiones finales que los obispos que les toque estar en Roma puedan proponer para toda la iglesia, que aparte las tiene que aceptar el Santo Padre. Pero eso es imposible. Ahora, si sucediera, dice el obispo, eso sería un desastre. Si todos se salen con la suya, lo cual no es realmente posible, el desastre está completo. Entonces la iglesia se ha negado a sí misma y ha dilapidado su identidad. Sí, porque si la iglesia afirma hoy como verdad lo que en el pasado señaló como error, o afirma hoy como conducta buena lo que en el pasado señaló como pecado, entonces la iglesia misma estaría negando su propia identidad, estaría diciendo, yo no tengo la verdad. Si la iglesia afirma como verdad o como verdaderas proposiciones contradictorias entre sí, la iglesia ha dilapidado su identidad, porque la iglesia es columna de verdad y la verdad excluye el error. La verdad excluye el error. Entonces, si algo es cuadrado, no es redondo. Lo redondo y lo cuadrado se excluyen mutuamente. Si se afirma tal cosa es redonda, entonces no es cuadrada. No se puede conciliar. No se puede afirmar que algo es redondo y cuadrado a la vez. Continúo leyendo la declaración del obispo. Al presentar el documento de trabajo, el cardenal Grech lo hizo muy colorido al afirmar que es tarea de la Iglesia funcionar como un amplificador de cada sonido que viene de dentro de la Iglesia, incluso si está en desacuerdo con lo que la Iglesia siempre ha proclamado. Esto fue una vez diferente. En el tiempo de la Contrarreforma, la Iglesia no dejó nada que desear en términos de claridad en cuanto a cuáles eran sus posiciones. Usted convence a la gente defendiendo la fe católica con una convicción razonada y plena. No convences a nadie simplemente escuchando y dejándolo así. Lo molesto es que los obispos recibieron instrucciones de escuchar y luego documentar lo que se decía. Estos informes fueron recolectados a nivel de la iglesia local y luego enviados a Roma. Informes que contienen las herejías necesarias con la firma de la conferencia episcopal. No pudimos hacer nada más, pero ciertamente no estoy contento con eso. Muchos cardenales también han ventilado este sonido en Roma y se han preguntado aún más qué es realmente la sinodalidad. No hubo una respuesta clara. Bueno, pues aquí está señalando el obispo que hay que el cardenal Grech, el secretario del sínodo, dice que hay que dar cabida a todas las voces, incluso aquellas que estén en contra de lo que la iglesia enseña. Pero dice que en otras épocas la iglesia no ha procedido de esa manera, sino que lo propio de la iglesia no es dar una bocina para que se escuchen todas las voces. Lo propio de la iglesia es anunciar en voz alta la voz de Jesucristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Eso es lo que dijo Pedro el día de su confesión. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. La iglesia solo debe anunciar en voz alta las palabras de Jesucristo, la misma doctrina de Jesucristo, no otra doctrina, no las opiniones de todo mundo. Y dice el obispo, en el pasado la iglesia no ha procedido de esta manera. En tiempo de la Contrarreforma la iglesia no dejó nada que desear en términos de claridad. O sea, no había ambigüedad en lo que la iglesia enseñaba, sino claridad. La iglesia dejaba siempre muy claro cuáles eran sus posiciones, su doctrina, no su punto de vista o su opinión, sino su doctrina, la doctrina revelada por Dios.
Entonces dice el obispo, si queremos convencer a alguien, necesitamos nosotros estar convencidos. No convences a nadie cuando tú no estás convencido. Convences cuando tienes tu convicción razonada y plena, pero no cuando escuchas a todo mundo y los dejas así. Así no vas a convencer a nadie. Y luego se queja el obispo, dice que es molesto que se les haya dado instrucciones de que tienen que escuchar y documentar lo que se dice sin ningún discernimiento y que herejías se pasaron con la firma de la conferencia episcopal. Dice, yo no estoy contento con eso, no se pudo hacer más, pero no estoy contento con eso. Dice incluso que ha habido cardenales que preguntan qué es esto de la sinodalidad y que a esa pregunta tampoco hay respuesta clara. Continúo leyendo. Jesús tomó un enfoque diferente, escuchó a los dos discípulos decepcionados que se dirigían a Emaús, pero en algún momento él tomó la palabra y les dejó claro que estaban en el camino equivocado. Eso los llevó a darse la vuelta y regresar a Jerusalén. Si no nos damos la vuelta, terminamos en Emaús y estamos aún más lejos de casa de lo que ya estamos. Bueno, muy interesante este ejemplo que pone de Jesucristo. En ese pasaje del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, se ve cómo Jesús se pone a escucharlos, escucha lo que traen dentro, la decepción que traían, de que el Señor había dicho que iba a establecer el reino, etcétera, pero pues ya era el tercer día de que lo habían crucificado y no pasaba nada. El Señor escucha sus lamentos, lo que traen en su corazón, su decepción, pero luego los corrige y efectivamente los corrige. Les llama la atención por su falta de fe y por su poco entendimiento de las escrituras y los hace volver a Jerusalén, les hace cambiar el rumbo, no los deja en el mismo rumbo. Por eso dice el obispo, si nosotros seguimos adelante en este proceso así, nada más escuchando, pues vamos a terminar en Emaús, no en Jerusalén, donde tenemos que terminar, y vamos a estar cada vez más lejos de casa, cada vez más lejos de lo que la iglesia tiene que ser y tiene que hacer en este mundo. Continúo leyendo. Una cosa está clara para mí, Dios está fuera de escena en este detestable o vil proceso sinodal. La palabra en holandés que se usa se puede traducir como maldito, vil o detestable. Exactamente qué quiso decir el obispo, no sé, pero ciertamente se refiere con este adjetivo al proceso sinodal. Vuelvo a leer, Dios está fuera de escena en este detestable proceso sinodal. El Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Eso también ya lo había dicho el cardenal Müller, que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso que se está haciendo y con lo que supuestamente se está atribuyendo como trabajo del Espíritu Santo. Vuelvo al texto del obispo. Entre los protagonistas de este proceso están, para mí, demasiados defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo, personas que realmente no piensan que el aborto es un problema y nunca se muestran realmente como defensores de la rica herencia religiosa de la Iglesia, queriendo especialmente ser aceptados por su entorno secular. Comento, el obispo está diciendo que entre quienes dirigen el sínodo hay personas, y claro que las hay, porque abiertamente lo han dicho, en público, han hablado a favor de el matrimonio de personas del mismo sexo. Están gente que no piensa que el aborto es un problema, está gente que no se muestran como defensores de la rica tradición religiosa de la iglesia, más bien como quienes cuestionan esa rica herencia religiosa de la iglesia. Y dice el obispo que ellos lo que buscan es simplemente ser aceptados por su entorno secular. No quieren quedar mal con el mundo y por lo tanto no hablan con claridad la doctrina católica o no tienen el valor de defender la doctrina católica y de decir que ellos mismos la creen. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos puede ser que ya no crean lo que la iglesia enseña. Continúo con las palabras del obispo. Qué poco pastoral, qué poco amoroso. La gente quiere respuestas sinceras, no quieren irse a casa con más preguntas. Estás evitando que las personas se salven. Ahora he abandonado el proceso sinodal. Y así termina esta declaración del obispo Rob Mozarts, obispo auxiliar de Den Bosch en los Países Bajos.
Dice que esto que está haciendo con el sínodo no es realmente algo pastoral ni amoroso, que la gente quiere respuestas sinceras. Y sí, hay muchos fieles que están confundidos y quieren escuchar la voz del pastor, pero la voz del pastor que es Cristo. Quieren tener la certeza de que se les está predicando la misma doctrina de Jesucristo y no las ideas de moda del momento. La gente no quiere irse a su casa con más preguntas. La gente quiere la verdad y solo la verdad nos hará libres. Y aun si la verdad no nos agrada, nos duele, nos hace bien, porque la verdad nos libera y porque Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que una obra de caridad eminente que puede hacer la iglesia en este tiempo de tanta confusión es expresar la verdad inmutable revelada por Cristo a los hombres de hoy. Es presentar esa luz de la verdad en medio de la oscuridad, de las tinieblas del error, de la ignorancia y de la confusión. Y el obispo termina diciendo, he abandonado el proceso sinodal. O sea, lamentablemente está tan decepcionado de lo que ha visto que dice, yo ya no puedo participar más en esto, en esta farsa, porque el Espíritu Santo no tiene nada que ver con todo este proceso. Si tiene razón o no en lo que está haciendo, no me toca a mí emitir un juicio, más bien eh, lo que quiero compartir es que lamentablemente ahora tenemos otro obispo preocupado y expresando su preocupación de manera pública por lo que está pasando en la dirección del sínodo allá arriba en Roma. Vuelvo a decir, esto no significa que en las diócesis haya manipulación. El obispo Athanasius Schneider dice que él tiene información de primera mano de lugares en los que a cierto grupo de católicos que son más fieles a la doctrina, a la tradición, no se les escuchó, se les hizo a un lado. Pero lo preocupante es que si es verdad que la gente que dirige el sínodo en Roma tiene una agenda preestablecida y quiere avanzar por esa agenda, pues aunque el sínodo se haya hecho bien en las diócesis, en las conferencias episcopales, queda el peligro de que al final todo sea manipulado. Ahora, hay que esperar. Todavía faltan más fases del sínodo, pero hay que ver si vamos en la misma línea o si se le da en algún momento un giro, que ya tendría que ser pronto este giro para que el sínodo haga su trabajo. Como dijo el obispo Athanasius Schneider, la gloria de un sínodo está en presentar con claridad la verdad inmutable de la iglesia. Pues espero que esta información sea para su provecho, no se trata de causar escándalo, no se trata de causar alarma, pero bueno, son cosas que pasan en la familia de la iglesia y son cosas que se tienen que hablar. Si los que están con un grado alto en la jerarquía, algunos, están usando esa posición que tienen en la iglesia para públicamente hablar en contra del evangelio, de la doctrina católica de siempre, no puede estar mal que nosotros, aunque no tengamos una posición tan elevada en la iglesia, que los sacerdotes que somos de los que estamos más abajo en la jerarquía o los fieles cristianos, que estamos viendo lo que está pasando y que podemos discernir la voz del pastor de la voz de el que no es el pastor de las ovejas, que digamos nosotros, eso que se está diciendo no es la doctrina de Cristo, no es la doctrina de la iglesia. La división no la causamos los que estamos señalando el problema, la división la causan los que están haciendo este problema. O sea, lo que estoy haciendo yo es presentar hechos, declaraciones de obispos que tienen su fundamento, que creo que todas estas declaraciones tienen fundamento teológico y fundamento en hechos. Estos obispos no están hablando nada más porque sí, no están hablando en un modo partidista, sino que están conscientes de la responsabilidad que tienen de anunciar el Evangelio. Y yo creo que se tiene que respetar, pues, que la gente se puede expresar, los obispos, los sacerdotes, los laicos,
Si estamos escuchando todas las voces, bueno, habemos algunos que queremos que la jerarquía de la iglesia, los que Dios ha puesto como pastores de la iglesia, nos enseñen la doctrina, que no sean infieles a la doctrina de Jesucristo, que no nos enseñen cosas que Jesucristo no enseñó, que no digan que lo que antes la iglesia enseñó, la fe de nuestros padres, ahora ya no es la fe de la iglesia, sino ahora tenemos que creer otra cosa. Y que tengan la valentía también para decir las cosas que el mundo no quiere oír, porque también es infidelidad a la doctrina de Cristo quedarse callado. En la Biblia se les llama perros mudos a los profetas que no dicen la verdad, a los que se quedan callados, sabiendo qué cosas están pasando, sabiendo que la verdad está siendo atacada y no la defienden. Y en primer lugar, tienen esta obligación el Santo Padre y los obispos, que Dios puso como sucesores de los apóstoles, para que fueran luz en medio de la oscuridad, para que vigilen lo que pasa con el rebaño, para que defiendan al rebaño de las herejías, de los errores, de todo lo que puede poner en riesgo su salvación eterna. Así es que, como dije en el video anterior, pues ante esta situación de tanta confusión, hay un montón de posiciones. Hay quienes están eligiendo hablar y hablar en contra de la doctrina católica y hacerlo públicamente. Hay quienes están eligiendo callar, aunque sepan lo que está pasando. Razones tendrán. Todos vamos a darle cuentas a Dios de la opción que tomemos en estos tiempos tan difíciles para la iglesia. Tanto el que se queda callado tendrá que explicarle muy bien a Dios por qué se quedó callado, como el que habla o los que hablamos tendremos que darle cuentas a Dios también de lo que decimos. Pero si es válido hablar en contra de la doctrina católica y es válido quedarse callado cuando esa doctrina está siendo atacada, entonces no puede ser inválido quejarnos nosotros cuando está siendo puesta en duda la doctrina católica de siempre, la doctrina que creyeron los santos, la doctrina por la que los mártires murieron, por la que los santos misioneros dejaron su tierra para que los hombres pudieran conocer la luz de Jesucristo. También nuestras voces se tienen que escuchar y ojalá que haya cada vez más obispos, más sacerdotes, más religiosos, religiosas, más laicos, fieles cristianos, hombres y mujeres que se animen a defender la verdad, porque la verdad está siendo atacada por algunos que deberían ser los que la defienden, que deberían de dedicarse a anunciar con claridad el Evangelio de Jesucristo. Hay que poner mucha atención a las cosas que van pasando en nuestros contextos eclesiales, parroquias, grupos, movimientos, colegios católicos, etcétera. Hay que poner atención porque todas estas ideas, estas ideologías van a empezar a permear, sino es que ya están permeando muchos ambientes eclesiales y el problema es que allí van los fieles sencillos, la gente sencilla, allí va a formarse y muchas veces termina siendo mal formada en esos ambientes. Por eso es importante decir estas preocupaciones, hablar de lo que está pasando en el sínodo, porque si no la gente se puede confundir. Y Jesucristo, Él quiere que la verdad se proclame desde los tejados. Él dijo que lo que Él decía en privado luego se tenía que predicar en público. Jesucristo dijo ante Pilato, cuando le preguntó si es rey, dijo, tú lo has dicho, yo soy rey y para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Y ese ser testigo de la verdad lo puede decir cualquier cristiano, cualquier bautizado, pero especialmente si ha recibido el orden sagrado, el sacerdocio, si es obispo, si es cardenal o papa, con mayor razón, eh, todos estamos llamados a ser testigos de la verdad. Insisto, no es causar división hablar de estas cosas. La división la causan aquellos que están hablando públicamente en contra de lo que la iglesia siempre ha creído. Señalar el problema no es ser la causa del problema. Y señalar el problema con caridad
porque no estamos aquí insultando a nadie, para advertir a los fieles, para que no se confundan, para llamarlos a que conozcan mejor su fe, a que se instruyan por su cuenta. Hay catecismos muy reconocidos por la Iglesia, muy valorados. Está el Catecismo de la Iglesia Católica, que aprobó el Papa Juan Pablo II. Está los catecismos tradicionales, como el Catecismo de San Pío X, el Catecismo Romano. En español está el Catecismo del Padre Ripalda y hay otros catecismos tradicionales que tienen condensadas las verdades más importantes que tenemos que saber para llegar a la vida eterna. Porque la fe se tiene que conocer, creer, interiorizar y poner en práctica. De otro modo, no nos salvamos. Por eso, la confusión doctrinal nos lleva a un modo de vida desordenado, no de acuerdo con la voluntad de Dios, y pone en riesgo nuestra salvación eterna. Así es que, en medio de todas estas cosas que están pasando, les animo a que sigan adelante, les animo a conservar la fe. Y por favor, si no lo hicieron, háganlo ahorita. Suscríbanse a este canal, denle clic al botón de suscribirme, denle clic a la campanita, denle un like al video, denle clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba, por favor, y compartan este video con el icono que tiene una flechita curva para que este mensaje pueda llegar a más personas. Que Dios los bendiga a todos, conserven su fe. Hasta la próxima.